Bienvenidos al tercer diálogo del proyecto Hacia dónde va la relación transatlántica de la Fundación FAES, un proyecto financiado por el Ministerio de Exteriores. Hoy vamos a hablar sobre Rusia, China y las tensiones geopolíticas en el sur global. Para esto contamos con dos panelistas de lujo, con Ana Palacio, que es muchas cosas, pero sobre todo la conocemos como primera mujer ministra de Exteriores, abogada y, como he dicho, muchas cosas más. También con Nicolás de Pedro, que mencionaré, entre otros labores suyos, que es analista senior en el Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Y vamos a empezar por el comienzo. Últimamente se habla muchísimo del concepto de sur global. Es un concepto que se introdujo en los Estados Unidos a finales de los años 60, se usó mucho en los años 70. Está claro que abarca una amplia variedad de países diferentes por su riqueza, por su tamaño, por su influencia internacional. Por lo tanto, mi primera pregunta es, ¿tiene sentido el concepto de sur global? ¿Qué es sur global y qué no es sur global exactamente? Empezamos por Nico. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Mira, siempre es un placer, gracias a FAES, y un placer y un honor compartir el panel, la conversación con la ministra Ana Palacio, así que muchas gracias. Bien, como bien apuntas, Mira, claro, el concepto de sur global tiene mucha historia detrás, ¿no? Que puede conectarlo también con esta idea de un tercer bloque, del tercer mundo, los no alineados, ¿no? Todo esto, pero su revitalización en los tiempos recientes claramente responde a un interés, ¿no? O está impulsado, entre otros, por Rusia y China, ¿no? Y también por los propios países del sur global. Y es un concepto problemático, ¿no? Problemático, desde luego, visto desde Occidente, porque, claro, está concebido, si hay un sur global es porque hay un norte global o un occidente global, y está concebido en clave un poco binaria, ¿no? y de contraposición de intereses. Entonces, que desde Europa en particular, ¿no? Pues se asuma tan rápidamente el uso de este concepto, bueno, pues quizás es desaconsejable, ¿no? Porque claramente contribuye a generar esa fricción o esa idea de que hay dos mundos, ¿no? Y en el que el malo, o contra el que tienen que confrontar sus intereses los países del sur, es precisamente contra el mundo occidental y el espacio euroatlántico en particular, ¿no? Evidentemente es un concepto un poco tramposo, ¿no? O que funciona, porque, claro, rápidamente entendemos que nos estamos refiriendo a los países pues probablemente de América Latina, de África, bastantes países asiáticos, y en consecuencia, como tal, es un concepto que funciona con esa elasticidad, ¿no? Desde distancias, por ejemplo, desde el Instituto Elcano, ¿no? Utiliza la fórmula de sur plural, ¿no? Para reflejar precisamente esa diversidad, pero yo creo que sigue teniendo ese problema de que los agrupa a países que tienen intereses y agendas muy distintas, ¿no? Porque aquí no hay agenda, ¿no? Claramente Rusia y China, y concluyo con esto, lo están intentando articular precisamente como un instrumento contra Occidente, ¿no? Suman mucho, ¿no? Suman muchos países, ¿no? Una masa crítica grande en Naciones Unidas, y con diferentes matices rusos y chinos intentan galvanizar, ¿no? Y ser un poco los que lideran este polo, con también reticencias de los propios miembros o otros miembros destacados, ¿no? Rusia utiliza la fórmula de mayoría mundial, ¿no? Ni siquiera quiere evitar el uso del global, pero con esta idea de hay un occidente colectivo, que es la fórmula que usan, al que se opone, enfrente tiene a esa mayoría mundial. Y Rusia se erige, ¿no? En su propia documentación oficial y crecientemente en todo tipo de declaraciones y de publicaciones y de académicas y estratégicas, como un poco el eje que lidera desde el punto de vista estratégico y militar a lo que ellos llaman la mayoría mundial frente al occidente colectivo. Sí. Ana, tú has escrito en tu columna de sábado en El Mundo, también en Project Syndicate, artículos sobre sur global. Yo suelo decir el mal llamado sur global, porque todos sabemos a qué nos referimos,
pero no sabemos qué es exactamente. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Qué es sur global Bueno, realmente? vamos a ver, yo estoy en lo básico de acuerdo con lo que acaba de decir Nico de Pedro, pero con algunas matizaciones por completar. En primer lugar, efectivamente, sur global es una expresión que hoy y que desde su nacimiento se contrapone a lo que es Occidente. De hecho, yo creo que sur global no podemos olvidar the West and the rest, o sea, Occidente y el resto, y ese sur global sería el resto. Lo que pasa es que la vitola, la energía del concepto de sur global viene relacionada con el cambio de Occidente, con la percibida, las dudas de Occidente, con la percibida debilidad relativa de Occidente. Y yo creo que a partir de ahí lo que nos interesa es primero saber, ¿sur global o no? Mira, yo en esto es como América Latina o Latinoamérica. Evidentemente para nosotros es Iberoamérica, pero el problema es que cuando una expresión se acuña, yo creo que lo que tienes que hacer es desmenuzarla, porque la realidad es que las expresiones contrapuestas, empezando por la de Rusia, es muy significativa, la mayoría mundial. Yo creo el segundo punto que yo diría es que no podemos hablar de sur global sin hablar de BRICS. De hecho, la pujanza del concepto de sur global viene auspiciada por la pujanza de BRICS. BRICS es como una antesala, no de gobierno, porque aquí hay un concepto muy interesante, es que aquí no se trata de una alianza, realmente no hay nada, no hay ni una secretaría, no hay nada permanente, es una agrupación que aprovecha la dimensión mediática y que aprovecha esa dimensión de, no voy a decir de contraposición, pero en fin, de hedging, de equilibrio, tampoco de equilibrio, de buscar su ventaja dentro de una competencia que evidentemente viene marcada por la enmienda a la totalidad de lo que es el orden mundial de China y Rusia. Tercer punto que creo es interesante es que dentro de los patrocinadores o de los capitostes de ese sur global ya vemos que hay diferencias. ¿Por qué Rusia quiere la mayoría, esa idea de mayoría mundial? Pues porque realmente en la visión de India, que se intenta hacerse con el liderazgo de ese sur global, Rusia o China no pertenecen al sur global. Están en los BRICS por circunstancias muy específicas de en un momento determinado haber sido designados haber sido designados será la realidad, pero haber acuñado ese acrónimo interesante desde el punto de vista de la comunicación de BRICS, pero en realidad no hay nada más que esa emergencia frente a un G7, frente a lo que era una arrastre de dominación económica mundial. Y ahí yo creo que hay, evidentemente hay distintas visiones. Para India no se puede entender a China formando parte del sur global, mientras que China está muy cómoda proyectándose el sur global. Resumo, sur global es un concepto que tiene tanto de oportunista y de volcado a la comunicación, bueno, no tanto, tiene que es fundamentalmente ese concepto en un momento en el que los equilibrios geopolíticos se perciben, volvemos a lo que es la percepción, se perciben como menos favorables a Occidente, con una China que es pujante, y esa idea del sur global, pues yo no soy para nada pesimista. El sur global lo que busca es saber quién ofrece más, quién me conviene más, y con una distribución que estamos viendo, empezando por India y siguiendo por, podríamos hablar de países africanos, podríamos hablar de muchas cosas que pretenden anclar su seguridad a Occidente, pero su comercio tenerlo de otra manera. Es decir, que lo que yo creo que el concepto de sur global se opone es esa idea de conmigo o contra mí, de la Guerra Fría.
Aquí hay países que tienen oportunidades y ofertas que no han tenido antes. Sí, bueno, lo que Ana acaba de decir y de subrayar sobre la relativa debilidad de Occidente, también que estamos en un nuevo contexto geopolítico, sin duda alguna volvemos a una especie de la rivalidad entre las grandes potencias que a veces recuerdan más a la rivalidad entre las grandes potencias en el siglo XIX que a la Primera Guerra Fría, voy a decir así, ya que a veces que se habla mucho de la Segunda Guerra Fría. Y, y vemos que este concepto está muy lejos de ser claro, pero hay cosas que Ana ha subrayado y que creo que los tres estamos de acuerdo que sí que están claras en este contexto de la rivalidad entre las grandes potencias. Lo que dijo Nico sobre intento de Rusia de hablar de una mayoría mundial, y claramente se ve que Rusia desde la invasión de Ucrania no solo libra esta guerra, sino que libra la guerra de crear un sistema multipolar y ser líder de esta mayoría mundial. Pero dentro de este sur global, o mal llamado sur global, y los BRICS, claramente podemos percibir las potencias revisionistas, ¿no? Los países que van más allá de estos swing states que quieren negociar en cada momento quizás energía barata de Rusia, comercio con China y seguridad y defensa de los Estados Unidos, ¿no? Un estatus a la carta, ¿no? Un menú donde pueden elegir todo lo que les gusta. Pero en este contexto claramente vemos 4 países que teóricamente son parte del sur global, que son Rusia, China, Irán y Corea del Norte, y que forman parte de este supuesto sur global, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que quieren estos países realmente, ¿no? Hoy nos centraremos más en Rusia y China, pero ¿existe un eje de los sancionados? ¿Hay una alianza entre estos países? ¿Puede Rusia liderar mayoría mundial o no? ¿Será China? ¿Cómo es la relación entre Rusia y China? Son muchas preguntas. Por favor, elegid los dos alguna de ellas y doy primero la palabra a Nico. Gracias. Muy bien, gracias, Mira. Pues antes de entrar a eso, solo un comentario muy breve para complementar lo que ha comentado la ministra, que efectivamente, ¿no? Esto yo creo que es un punto muy interesante, ¿no? El rechazo de bastantes actores muy destacados de este mal llamado sur global, precisamente a que Rusia y China sean parte de ese sur global, ¿no? Ahí claramente los que tienen una identidad y dentro de los BRICS, ¿no? Que es el foro fundamental, ¿no? Los que tienen una identidad claramente sur son India y Brasil, ¿no? Y probablemente Sudáfrica, ¿no? Y tenían este foro paralelo, digamos, ¿no? A BRICS de IPSA, que precisamente era la propia China, ¿no? La que ha tenido el mayor empeño en desactivarlo progresivamente para precisamente no perder esa variable de sur enfrentado, ¿no? O contrapuesto contra el norte o el resto u occidente, ¿no? A ver, claro, es muy interesante porque ahí hay yo creo dos ejes un poco distintos, ¿no? Que es, por un lado, Rusia con Irán y Corea del Norte sí que claramente tiene una relación cada vez más estrecha, ¿no? Y eso ha hecho que la evolución de la política de Rusia sea, bueno, pues más, o ha ido atrayendo más a Irán y a Corea del Norte hacia su línea, ¿no? De enfrentamiento con Occidente. Y China está, yo creo, más a la expectativa, más en una posición de wait and see, ¿no? A ver qué sucede. Entonces, hay, claro, una alianza como tal, formalmente, evidentemente, no tenemos, pero sí que desde el punto de vista militar y estratégico, el alineamiento entre Irán y Corea del Norte con Rusia ha sido cada vez más evidente, ¿no? Tenemos directamente soldados norcoreanos combatiendo todavía en territorio ruso, ¿no? Pero en el contexto de la invasión de Ucrania, y con Irán ya hay una alianza, ¿no? Una necesidad de Rusia de contar con Irán, ¿no?
para mantener, sostener su esfuerzo bélico en Ucrania, ¿no? Y ahí a lo que han ido consiguiendo atraer los que están claramente enfrentados, ¿no? Obtiene una agenda claramente de confrontación con Occidente. No es casual que sean países como Venezuela, Nicaragua, ¿no? Los que se suman con más entusiasmo a cualquier iniciativa, por ejemplo, a la idea de crear un mecanismo de pagos internacional, ¿no? que excluya el dólar y que escape, digamos, del control financiero de Occidente, ¿no? Yo creo que ahí China juega a más bandas, ¿no? Tiene más complejidad, ¿no? Tiene también muchos más instrumentos, muchos más intereses, y eso, bueno, pues lo iremos viendo, ¿no? También en función de cómo evolucione también con la nueva administración Trump, ¿no? En su relación con China, que puede hacer que China, bueno, pues suba su nivel de implicación o no, pero yo creo que todavía formalmente, evidentemente, no hay, pero sí hay un alineamiento muy claro de intereses y un deseo común, ¿no? Desde luego muy claro en el caso de Rusia y China, y que incorporan como instrumentos a Corea del Norte e Irán, ¿no? Para poner fin a lo que perciben como la hegemonía de Occidente, el liderazgo de Estados Unidos, y erosionar, socavar esas bases que les permita generar un contexto en el que sea mucho más propicio, más seguro para ellos desde su óptica. Ana. Y me dejas también para complementar. El problema de que habernos traído a los dos es que básicamente estamos de acuerdo en los planteamientos. Pero a mí lo que me parece importante destacar es que de este eje o de esta alineación que no alianza, cuando se escucha, cuando se habla, siempre se dice, no, pero es que no es formal, aquí no hay una alianza. Bueno, no hay una alianza porque los tiempos no son de alianzas, no son de formalizaciones. Aquí hay una reflexión que hay que hacerse, claro que una alianza al final es aceptar el derecho internacional público, es aceptar el concepto de instituciones que nos viene dado en nuestro, quiero decir, en el planteamiento de lo que es las relaciones internacionales y la ordenación de relaciones internacionales que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hay que entenderlo que es el signo de los tiempos. Y un ejemplo que no tiene nada que ver es cómo vemos el Quad, que a fin de cuentas es India, Australia, Japón y Estados Unidos, cómo está tomando envergadura sin que haya nada que ni remotamente se parezca a una idea de formalizar eso. Y no hablo por supuesto de una OTAN, para nada, pero es que no hay un informalismo que es típico de las situaciones de transición. Ese es mi primer comentario. Mi segundo comentario, y creo que es verdad, lo has hecho tú muy justamente, has dicho que aquí hay un tropismo hasta hacia fórmulas que son fórmulas del 19, es decir, a que might is right, o sea que el poder crea reglas, no vamos a decir derecho, pero que el poder crea reglas, y que a lo que hay que volver es a entender esas legitimaciones históricas, esa idea de que en fin, pues las grandes potencias, entre las que por supuesto Rusia lidera este planteamiento, pues tienen un derecho histórico. De nuevo, la legitimación de los actos ya no viene por lo que era la legitimidad racional de Max Weber, sino que viene puramente porque puedo, y volver a esas esferas de influencia, hacia esas áreas tampón. Y evidentemente la invasión de Ucrania está en esta línea. Como digo, aquí hay que ver qué papel juega dentro de esta corriente, que está muy bien señalada, qué papel juega cada uno. Por un lado China, por otro lado Rusia, India y Brasil, pero yo creo que, Brasil y también Sudáfrica, pero yo creo que hay que resaltar India, China, Rusia. Ese es el triángulo que creo que ahora nos concentra más. Y hoy creo que es muy relevante lo que ha dicho antes Mira, de que hay un tropismo decimonónico, hay una idea de que hay que volver a eso, a que los grandes poderes tengan zonas de influencia. Esto es algo que patrocina evidentemente Rusia.
la invasión de Ucrania solo se puede entender ahí desde ese planteamiento, y evidentemente esto lo tenemos que vincular con el mantenimiento o el desmoronamiento del orden internacional basado en reglas que nace de la Segunda Guerra Mundial, porque de nuevo, antes lo he dicho, si entendemos que la legitimidad ya no viene dada por las instituciones y el derecho, por el marco del respeto de las fronteras, los principios básicos que arman ese orden internacional, evidentemente estamos en lo que es que el poder crea reglas. Y que no, bueno, insisto, no se trata de derecho, el concepto de derecho está fuera de este planteamiento. Ana acaba de decir que el poder articula, hace reglas, y yo creo que el orden liberal internacional ha sido desde el final de la Primera Guerra Mundial, ha sido marcado por este deseo o por esta ambición del presidente Woodrow Wilson de crear un mundo seguro para las democracias, ¿no? Esta idea incluso fue complementada luego por presidente Harry Truman, cuando él dijo, yo creo que solo los Estados Unidos son capaces de derrotar por completo a un adversario y luego ayudarle a volver a la familia de las naciones, ¿no? Pero ahora estamos en un momento donde el próximo 20 de enero el presidente Donald Trump empezará su segunda administración, su segundo mandato, y realmente parece, por lo menos si queremos deducir y sacar conclusiones de lo que él dice, aunque él no siempre hace lo que dice, pero lo que está hablando parece ser que realmente será un presidente que va a destruir, digamos, una tradición y un papel de los Estados Unidos que ha tenido los Estados Unidos sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, como ha mencionado Ana. Entonces, mi pregunta aquí es realmente, ¿qué podemos esperar de la segunda administración de Donald Trump respecto a los países de sur global? Parece que bueno, realmente no hay una estrategia clara, pero quizás sí que hay una conciencia clara que los BRICS o esta sur global en general, pues no es un grupo de países articulados con los mismos intereses y sobre todo no con una estrategia de ofrecer una clara alternativa al orden liberal internacional. Entonces aquí hay dos preguntas, esto es un 2 por 1, ¿no? Primero, ¿qué podemos esperar de Donald Trump respecto a los países del sur global? Y la segunda es, Ana también ha mencionado que estamos en un momento también de una reconfiguración que es natural y lógica, ¿no? Porque el mundo y historia avanzan, ¿no? Entonces, nadie aquí tiene bola de cristal, pero ¿qué va a ser del orden liberal internacional, ¿no? Nico. Bueno, como dices, no tenemos bola de cristal y si algo, digamos, caracteriza, o el propio Trump intenta, ¿no? Que sea una de sus características es la impredecibilidad, ¿no? Y esto genera incertidumbre, obviamente. Así que habrá que esperar para ver realmente en qué se materializan, ¿no?, muchas de las declaraciones que está viendo estas últimas semanas. Lo que sí yo creo que es un signo distintivo con respecto a su primera administración muy claro es que en el 16 la apuesta desde el primer momento, ¿no?, en el periodo electoral, era esta idea de acabar con las guerras interminables, ¿no?, las never ending wars, en Afganistán sobre todo, y también la intervención, aunque digamos de pequeña escala, pero también participación de Estados Unidos en la guerra en Siria, la idea de que Estados Unidos tenía que salir y dejar de participar en estas guerras interminables, ¿no?, sin un objetivo claro, ¿no? Ahora lo que vemos, ¿no?, al menos en los últimos 10 días, pues es una agenda mucho más proactiva y potencialmente ambiciosa. O sea que esto puede ser un cambio muy, muy significativo, ¿no? Yo creo que como tal el sur global claramente no está en el radar de Trump y eso, bueno, tiene la parte, digamos, es transaccional, ¿no? Y desde luego va a ir país por país,
y por diferentes asuntos, ¿no? No va a ser, desde luego, no va a contribuir en ese sentido a la configuración, ¿no? O articulación de este mal llamado sur global, ¿no? Claro, dependiendo de cómo sean sus políticas, lo que sí yo creo que es muy previsible es que desde el punto de vista de las operaciones de información, de influencia en el ámbito diplomático, tanto Rusia como China explotarán si algo es percibido como una política exterior americana agresiva o que o que impone aranceles o lo que sea. Todo esto evidentemente va a ser explotado desde el punto de vista informativo, mediático y diplomático, tanto por Rusia como China, ¿no? Y veremos cosas a veces sorprendentes, como Ana, la ministra, ha escrito sobre esto, ¿no? Cuando Xi Jinping dio este discurso en Davos, ¿no? Y parecía que la China comunista, no olvidemos que no es una economía de mercado, bueno, pues se presentaba como defensora del comercio internacional y de la globalización. Estos son, ¿no? Y un poco de la economía de mercado. Estos son, bueno, paradojas de estos tiempos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es muy incierto, ¿no? Porque claramente Trump tiene dos o tres temas en la agenda. Uno es Ucrania, donde claramente no va a poder conseguir eso que prometió de la paz en 24 horas. Ya estamos hablando de 6 meses, ¿no? Porque evidentemente 24 horas no lo va a poder conseguir. El otro es la liberación de los rehenes que aún tiene la organización terrorista Hamas, que ahí ya veremos. Y el tercero, ¿no? Que va a ser el eje sobre el que gravite, yo creo, toda su política exterior, es China, ¿no? Que eso es un tema, un consenso bipartisano en Washington, pero ya veremos. También yo creo, y esto la ministra lo puede en fin, elaborar mucho mejor que yo, los nombramientos pues tampoco permiten tener mucha certidumbre, porque hay perfiles muy distintos, ¿no? Entre las personas que va a nombrar para puestos clave, y ahí hay perfiles que son más predecibles o más bueno, que transitarán por caminos más conocidos, ¿no? Marco Rubio, Mike Waltz, y otros pues que son tanto más inciertos, ¿no? ¿Qué agenda pueden tener y cómo, sobre todo, cómo va a ser también esta interacción entre perfiles con agendas muy, muy, muy diversas, ¿no? de esta segunda administración. Sí. Ana, Trump y sur global. A ver, yo creo que hay que empezar por donde ha terminado Nico. Vamos a ver, y estoy de acuerdo con él, pero lo que no vamos a volver a ver es los adultos en la habitación. Es decir, esta segunda administración de Trump la va a marcar él. Y yo creo que vamos a ver evoluciones en algunos, en algunos de los que están, vamos, que van a colaborar con él, evoluciones porque yo creo que hay que va a estar mucho más encima de las situaciones y de las cosas. Vamos, yo creo que en estos nombramientos hay tres grupos. Los clásicos, que pueden ser más halcones, pero que tienen unos planteamientos clásicos anclados en lo que es la tradición de la política exterior americana. Entre ellos está desde luego Marco Rubio y Waltz, que es el importante porque va a ser el asesor de seguridad nacional. Luego están los que solo ven a China como objetivo, que ahí vamos a ver por dónde. Va a depender de cómo articule también Trump sus apoyos y de quién recibe el último consejo. Que eso en el caso de Trump es muy importante porque como él juega a la impredecibilidad, pues le puede convencer a alguien en el último momento. Y luego están los puramente aislacionistas. Y con esto hilvano lo que me parece que es importante destacar de esta nueva administración. Hay una ruptura con la política exterior wilsoniana clásica y un venero wilsoniano ha estado presente en la política internacional desde luego desde la Segunda Guerra Mundial. Un venero wilsoniano más o menos tamizado por digamos que unos planteamientos realistas de interés de Estados Unidos. Se ha acabado, yo creo, la idea de que Estados Unidos quiere cambiar el mundo. Yo creo que eso es que hay que ver cómo ha votado el pueblo americano. Creo que ahí hay una fatiga de ser el policía del mundo, en unas palabras
muy sencillas. Lo que se ha agotado es esa visión, como digo, esa visión de voluntad de Estados Unidos de cambiar al mundo a su imagen y semejanza. Entonces, yo creo que ha cambiado la seguridad que Estados Unidos tenía en sus propios, o que tiene en sus propios principios, en ser esa ciudad, la colina, esa meta, ese en fin, ese modelo. Es que no quiero, pero es así. Yo creo que eso es lo que pulsa en la tradición americana. Y mi último comentario es también a lo que ha dicho Nico, es que a ver, Trump tiene un característico desconocimiento, ya no digo desprecio, es que le es ajeno, el derecho le es ajeno. Él considera que lo que hay es la negociación y el llegar a acuerdos concretos, no ve las relaciones diplomáticas como relaciones que son las que arman acuerdos concretos, pero que permanecen y que son las que llevan a esos acuerdos concretos, y yo creo que eso se va a notar. Vamos a ver políticas contradictorias. Yo creo que más que lo vimos en la primera administración Trump. Y evidentemente, como él no considera el derecho, él no le da la trascendencia que le puede dar a alguien que sí lo considere, el derecho de las instituciones, a las declaraciones que ha hecho sobre Panamá, sobre Groenlandia o sobre Canadá. Entonces, vamos a ver, porque como el mundo está cambiando, como también, en fin, tenemos que ser muy claros. Los dos grandes acuerdos internacionales, que ha sido el Pacto de París de 2015 y el acuerdo nuclear con Irán, no son derecho internacional público. Ahí no hay instituciones. De nuevo, yo creo que estamos en este periodo de transición. Creo que los mimbres del derecho internacional público están ahí. Y ¿cuál es el futuro? Pues el futuro va a depender mucho de la conciencia que tengan los principales actores de ese subglobal, descontando China, que está clara su estrategia, y descontando Rusia, que está clara su estrategia. Y muy particularmente me voy a referir a India. India es el tercer gran polo emergente, más que Sudáfrica, más también que Brasil, aunque nosotros con nuestro tropismo iberoamericano pues tenemos esa afinidad con Brasil por principio, pero más va a jugar India. Y la India por el momento tiene una postura muy hábil, pero muy táctica. Si nos preguntamos qué mundo quiere que sea la India, que sea el mundo con una India poder consolidado en 20 años, pues yo creo que no está muy claro todavía. Hay que entender también que, claro, la potencia india es una potencia particular, es una potencia con 1.400 millones y $3.000 de renta per cápita, que eso marca. Pero tiene una ambición, y yo creo que la coyuntura hace que tenga un programa, un programa que tenga un papel, un protagonismo. Y por lo tanto, creo que hay que confiar en los mimbres que indudablemente están ahí. Y no voy a hablar de los mimbres del derecho, aunque por supuesto también, pero en fin, en última instancia, en India vemos una conciencia muy clara de lo que es China. Conciencia menos clara de exactamente Rusia, pero conciencia muy clara de lo que es China, que claramente es el poder dominante. Sí. Bueno, nos queda 5 minutos para... Sí, por supuesto, gracias. Quería Nico. complementar. Es que India está cerca de tu corazón. A ver. Sí, eso siempre. Y además no quería complementar un par de ideas de esta última intervención de la ministra que me pareció muy interesante.
Y hay un aspecto, yo estoy totalmente de acuerdo que esta administración Trump va a ser mucho más Trump, ¿no? En esto va a ser muy distinta de la primera, ¿no? Donde había figuras como Mattis o McMaster, ¿no? Que parecía que eran un poco Pompeo, ¿no? Que parecía que eran los que ponían límites a Trump. Y yo creo que eso tiene una parte positiva. No sabemos qué políticas va a desarrollar y desplegar, pero creo que es positivo en la medida que yo creo que no es bueno que sea percibido como que hay una suerte de bloqueo estatal que impide que el presidente elegido, además con un mandato muy claro, ¿no? De los norteamericanos, bueno, pues no puede desplegar o no puede ejercer sus políticas, ¿no? O sea, que este va a ser un mandato o una administración mucho más claramente dominada por el presidente Trump, y yo creo que eso, bueno, pues como responde al mandato popular, creo que eso es saludable. Un segundo comentario es que, claro, para el mundo que, aquí un poco irónicamente, ¿no? Para el mundo que ambicionan Rusia y China, ¿no? Esta multipolaridad, ese enfoque, ¿no? Lo que parece que es el enfoque o el planteamiento estratégico de Trump no es necesariamente contraproducente, porque esa idea de que hay varios polos y cada uno con su región o con su área de influencia, ¿no? Y como comentaba la ministra, ¿no? Bueno, pues estas declaraciones sobre Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá, bueno, pues es un reclamo, ¿no? Como el mismo que Putin puede hacer sobre Ucrania o China sobre el Mar del Sur de China, ¿no? Dejando aparte el caso más específico de Taiwán, bueno, pues iría un poco en esa línea. O sea que eso, en esa medida, puede, bueno, pues ya veremos cómo se articula, pero ahí está menos confrontado de lo que parece, porque precisamente ese agotamiento sobre ese papel de gendarme mundial, ¿no? O de generar un sistema, pues, o de articular un sistema internacional basado en reglas, bueno, pues encuentra esta coincidencia, ¿no? Con este planteamiento de Rusia y China, en la que obviamente pierde todo primacía la idea del derecho internacional como el elemento que articula. Y aquí, por conectarlo con lo de la India, y es el elemento, ¿no? Y mi última observación, es muy interesante porque, claro, la India, que está, como decíamos al principio, ¿no? Claramente tiene esta identidad sur, ¿no? Muy fuerte, muy marcada, y ahí, digamos, en el ámbito BRICS, ¿no? Quiere desarrollarla, pero en última instancia, y aunque aún no lo ha hecho claramente, pero desde luego el entorno del mundo de los últimos 30 años, ¿no? Que es el mundo que se está descomponiendo, o incluso si vamos hasta, digamos, el orden liberal internacional como tal, hasta la Segunda Guerra Mundial, le sería mucho más propicio a la India para lograr ese desarrollo, para superar, ¿no? Para aumentar esa renta per cápita, ¿no? Que es el gran asunto para la India, ¿no? Pero claro, el mundo que le sería más propicio se está descomponiendo, ¿no? Y entonces eso, bueno, pues veremos qué respuesta acaba dando India a eso. Y un último comentario que se me ha olvidado, perdón, que no es el tema que nos reúne hoy, pero que está en la cabeza de los tres, es que, claro, en ese mundo, ¿no? Y en ese planteamiento transaccional, multipolar y de áreas de influencia, quien queda completamente descabalgada y en una posición de mucha fragilidad y debilidad, por supuesto, es la Unión Europea, ¿no? Que además, guste más o menos a los europeos, la dependencia en clave de seguridad estratégica de Estados Unidos sigue ahí, tanto el paraguas nuclear como en términos convencionales, y eso no tiene fácil reemplazo. O sea, no es solo una cuestión de que Bruselas haga una declaración más o menos contundente o clara en una línea, eso no se puede improvisar, y ahí tenemos a Rusia, en fin, que plantea una amenaza muy, muy inminente, no tanto para España probablemente, pero desde luego sí para otros países que están mucho más próximos a Rusia. Me has leído pensamiento. Mi última pregunta, tenemos que ir a acabar, es para la abogada de Europa. Justo iba a preguntar a Ana qué opina, quién va a defender el orden liberal internacional y sobre todo cuál es el papel de la Unión Europea en eso. Y con eso tenemos que acabar. Y voy a ser muy breve. Yo tenía apuntado terminar por la Unión Europea porque, a fin de cuentas, esto es lo que nos reclama y donde francamente tenemos que volver a encontrar una agencia, no una agencia en el sentido de otra institución, sino tenemos que volver a encontrar un impulso. A mí no me gustan las lamentaciones ni me gusta la melancolía, y por eso creo que era importante no hablar de Unión Europea hasta el final. A ver, la situación no es fácil, entre otras cosas porque no nos olvidemos, la Unión Europea es para
su instrumento es el derecho, su creación es el derecho. Es decir, que nosotros somos el ejemplo más acabado de realmente de lo que da de sí, de lo que consigue este orden internacional basado en reglas, de traer la paz, de terminar con los enfrentamientos sangrientos en un territorio vasto, de haber superado rivalidades. Y en ese sentido tenemos que saber que el peligro está de que todos esos demonios están volviendo por la puerta de atrás. ¿Tenemos instrumentos para oponernos? Sí. ¿Qué nos falta? Pues francamente nos sobra regulación y nos falta liderazgo. Y con eso termino. Nos sobra regulación y nos falta liderazgo. Es una magnífica frase para acabar este diálogo. Muchas gracias, Nicolás de Pedro. Muchísimas gracias, Ana Palacio. Muchas gracias a todos. Buenos días.